Muy buenas tardes, gracia y paz para sus vidas. Estamos aquí saludando desde la ciudad de Hialeah, su servidora Rocío Villavicencio, pastora de la iglesia del Ministerio Centro Educativo CDO Miami. Para mí es un regocijo, me siento muy halagada, bendecida de que el Señor nos está usando desde aquí la ciudad de Hialeah a este ministerio que ya lleva pues 8 años. Nosotros estamos 8 años aquí en la ciudad de Hialeah, llevando y extendiendo las estacas. ¿Por qué digo las estacas? ¿Por qué, hermano? Porque la verdad para nosotros es bendición, para nosotros es de regocijo saber que a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, nada ni nadie nos ha impedido poder entrar a sus hogares y llevar la palabra de Dios, que es el deseo del Ministerio Centro Educativo, que se siga extendiendo la palabra. Les saludo desde aquí la ciudad de Hialeah. Nosotros, el Ministerio Centro Educativo CDO Miami, transmitimos los días domingo online. No estamos presencial, pero nosotros nos mantenemos activos como ministerios y nuestros hermanos de la congregación también nos mantenemos activos, sabiendo de que queremos crecer en la palabra. Esta tarde el tema del mensaje es la importancia de escudriñar las palabras. Pero primero, antes de seguir, yo quisiera orar para que el Señor sea dirigiendo este servicio online. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias y te bendecimos en esta tarde, porque tú eres bueno, misericordioso, Señor, porque para ti es toda la gloria. Hemos venido aquí, Señor, como tu iglesia amada, para glorificar tu nombre, para aprender y recibir palabra tuya, Señor, en esta tarde. Alinea mi mente a tu mente y dame de nuevo de palabra, para que así seas tú hablando por mí, que tú te glorifiques en mi vida y que yo mengue cada momento, Señor. Yo te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, como también te pido que tú prepares la mente y el corazón de los hermanos que se están uniendo a esta transmisión en viva, para que puedan ellos también poder recibir, Señor, y que ellos sean, Padre amado, receptores de lo que tú tienes para ellos en esta tarde. Gracias te doy, Padre, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, mantengámonos orando los unos por los otros. Necesitamos cada día unirnos como iglesia. Necesitamos cada día que nosotros seamos transformados a través de la palabra. Esta tarde el mensaje de la palabra se titula La importancia de escudriñar las escrituras. Vamos a abrir nuestra Biblia. Quisiera que a ustedes que tengan Biblia, abran su Biblia y también cojan un papel y un bolígrafo para que ustedes puedan anotar las citas bíblicas. Vamos al Salmo 19, versículo 7. El Salmo 19, versículo 7 dice: La ley del Señor es perfecta, la que restaura el alma, y el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Restaura el alma y dice que hace sabio al sencillo. Amados hermanos, ustedes saben muy bien de que la palabra de Dios es la que nos da sabiduría. La palabra de Dios es la que nos revela los deseos divinos que el Señor tiene para nosotros. Todos deberíamos sentir, amados, el deseo ardiente de escudriñar las escrituras diligentemente y diariamente, amados, con el fin de ¿qué? De saber cuál es la voluntad del Señor con respecto a cada uno de nosotros. Porque la voluntad del Señor, para mí, es diferente a la voluntad que tiene el Señor o el propósito que tiene el Señor para con su vida. Ya hemos visto, amados, en varios estudios bíblicos, en varios temas que hemos tocado anteriormente, que es tan importante para Dios que nosotros escudriñamos la palabra, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se recalca la importancia de escudriñar las palabras. El mismo Dios se lo dijo a su pueblo. Sin embargo,
La pregunta que ahora surge, amado, hoy día la pregunta que ahora surge es, ¿por qué es tan importante estudiar la palabra? ¿Por qué es importante escudriñar la palabra? Muchos podríamos pensar, amado, que el estudio bíblico o el escudriñar la palabra de Dios, solamente es para actividades bíblicas o tal vez ciertamente solamente es únicamente para los pastores, para los maestros bíblicos. Pero lo cierto, amados, que yo en esta tarde quiero traer este mensaje y recordarles a ustedes que no es así. Lo bueno con esta pregunta de que por qué es importante responder la palabra, lo vamos nosotros a responder mostrándole las razones por las cuales todo creyente debe de estudiar la palabra. Si nos vamos al libro de Deuteronomio, al último libro de los primeros libros del Antiguo Testamento, capítulo 17, versículo del 14 al 20, miren lo que nos dice la palabra de Dios. Dice así, yo les voy a leer del 14 al 17. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios, le dijo el Señor, instrucciones que le daban a los reyes, dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te dé y la posees y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, él no tendrá muchos caballos ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverás por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, y tampoco tendrá muchas cantidades de plata u oro. Pero si vamos nosotros y continuamos con los versículos 18 y 19, mire lo que les dice el Señor. Y sucederá que cuando Él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor tu Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y de estos estatutos. Gloria a Dios. Gracia y paz para su vida, Olguita. Estamos hablando sobre la importancia de escudriñar la palabra. Entonces, el mismo Señor le da instrucciones a los reyes que cuando vayan a ciertos lugares donde el Señor los lleve y posean esas tierras, ellos tendrían que nombrar un rey, pero no puede ser un extranjero, sino una persona que sea dentro de la familia de la fe, ¿verdad? Aparte de eso, dice que este rey tendrá que escribir para sí una copia de toda la ley, de todo lo que pasaba. Entonces, ¿para qué? Para que la leyera constantemente. O sea, que desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios le da instrucciones a su pueblo, de que debe escudriñar la palabra, leerla, repetirla, escudriñarla, recordarla, amado. Es importante. La tendrá, dice, consigo y la leerá todos los días de su vida, le dijo. Dice que la promesa de Dios, si el rey lo hiciera, sería un reino prolongado para él y para sus hijos. David tenía ese deseo de oír, de leer, de meditar y estudiar la palabra de Dios todos los días de su vida. Y así como David tenía ese deseo, usted y yo, amado hermano, familia de la fe,
Debemos tener esa hambre, ese deseo de leer, de escudriñar la palabra, de meditarla, de estudiarla, de que sea esa palabra lámpara para nuestros pies. Pocos reyes siguieron el ejemplo de David y prosperaron como Dios. Pocos reyes, y siguieron el ejemplo de David y prosperaron como Dios se lo había prometido, amados. Los demás que no siguieron las instrucciones sembraron semillas de ruina para la nación. Hoy, amados, les quiero dar una noticia. Hoy no tenemos, amados, necesidad de escribir una copia de la Biblia, como lo hacían los reyes en ese entonces que hemos leído en Deuteronomio. Bienvenida, Dorita, gracia y paz para tu vida. Hoy no tenemos necesidad de escribir la Biblia. Todos tenemos una o varias copias de la Biblia, ¿verdad? Pero, ¿las llevamos con nosotros? ¿Leemos algo de la Biblia cada día? Yo pregunto, ¿estamos guardándola cuidadosamente en la práctica? Dios es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, amados. Él conoce todo. Él nos dejó el Consolador que está con nosotros y en nosotros. El mismo Espíritu de Dios mora en nosotros y Él conoce los más deseos, los pensamientos más profundos nuestros. Él sabe lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que pensamos y lo que queremos decir. Amados, para nada servirá tener una biblioteca grande y varias libras, Reina Valera, que Nueva Versión, que la Biblia de las Américas, y así por el estilo, amados. De nada nos sirve tener una biblioteca grande o varias Biblias llenas de tantas traducciones, comentarios de tantos expertos o estudios bíblicos, amados, si no los estamos leyendo y haciendo de la palabra de Dios un punto de reflexión. Necesitamos usted y yo oír a través del Espíritu Santo la voz de Dios. Dice que la palabra de Dios es revelada a sus hijos por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay una pregunta para considerar en esta tarde. Y yo quiero que nos las hagamos, amados. Es importante, dígase, es importante para mí leer las Sagradas o la Biblia. ¿Y por qué es importante? Y yo te voy a decir en esta tarde por qué es importante. Porque el estudio o la palabra, escudriñar la palabra de Dios, nos ayuda a conocer mejor quién es Cristo en nuestras vidas. Vámonos al libro de Juan. Quiero que lo anoten para si no lo tienen en una Biblia, ustedes lo vayan anotando. Capítulo 5, versículo 39. Miren lo que nos dicen. El domingo pasado, nosotros hablamos de la resurrección de Jesucristo, lo que significaba la resurrección de Jesucristo. Pero ¿de qué nos sirve de tanto el sacrificio de Jesucristo, la resurrección? Porque usted y yo resucitamos en Cristo Jesús. Nuevas criaturas somos. Pero no es solamente eso, de ir y aceptar a Jesucristo como el único y nuestro Señor Salvador. Es crecer hasta la estatura de varón perfecto. Y para eso tenemos que escudriñar las Escrituras, conocer nuestra identidad, conocer nuestro Padre, saber que como hijo, qué es lo que Dios tiene reservado para ti y para mí. Entonces Juan capítulo 5, versículo 39, nos dice así la palabra: examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, una de las mayores razones por las cuales nosotros los cristianos, el cuerpo de Cristo, debemos estudiar la palabra de Dios es porque la encontramos de boca de nuestro mismo Señor Jesucristo, ya que dijo: escudriñad las Escrituras. Jesús nos dijo: escudriñad las Escrituras. Si nos damos cuenta, sus palabras, amados, nos sugieren no nos sugieren una alternativa de vez en cuando, no, sino
algo imperativo, algo que tenemos que hacerlo. Es decir, una orden, la cual es escudriñar la palabra de Dios. El término escudriñar, hermano, nos habla de una acción de ¿qué? De estudiar diligentemente la escritura de tal forma que nuestro aprendizaje del mismo sea ¿qué? Eficaz. Que ese aprendizaje renueve nuestra mente y esa renovación de nuestra mente vaya a nuestro corazón, para que de la abundancia del corazón hable la boca, y cuando tengamos tormentas, dificultades, angustias, problemas, podamos nosotros enfrentar la situación y salir airoso y victorioso. Dios quiere que tú y yo escudriñamos la palabra para estar preparados. Porque como dijo el mismo Jesús, Señor, yo no lo quito, no te pido que lo quites de este mundo, sino que las guardes de la tentación. Jesús mismo sabía que usted y yo vamos a tener cada día tentaciones. Con esto Jesús pretende, y lo que quería era Jesús, que todos sus hijos, su cuerpo de Dios, conociera a su Padre, el plan, entendieran lo que Dios tiene reservado, que entendiera verdaderamente a conciencia lo que es el plan de salvación que Dios nos había preparado y que nos preparó hace 2000 años atrás a través de Jesucristo, amados. Jesús mismo dijo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra es la que da testimonio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla acerca de Cristo. Y que la fe de una persona es la única que puede ayudar a heredar la vida eterna. En la Biblia, amados, encontramos la dirección. La dirección que nuestra vida necesitan para encontrar y entender y vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque para Dios, que es el dueño de nuestra vida, no hay nada oculto, amados. Él sabe a dónde deben ir dirigidos nuestros pasos, el cual es el camino que debemos andar, hermanos. La Biblia dice en el Salmo 37, 23, amados, porque del Señor son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. El Señor nos ordena nuestros pasos a través de la palabra, por eso quiere que nos escudriñemos y nos ayude, y por eso nos dejó el Espíritu Santo. Y Él aprueba nuestros caminos. Nada puede dirigir mejor nuestras vidas, amados, que la palabra de aquel que nos creó, de aquel que nos amó, de aquel que no nos dejó como una creación tirada por el pecado de un hombre, porque por un hombre entró el pecado, sino que nos restauró, y por otro hombre que llama su Hijo unigénito Jesús, nos envió el perdón, la salvación, la justificación, nos redimió, amados. Por eso, si Él nos dirige con la palabra, que es la brújula nuestra, nosotros andaremos. El GPS nuestro es la palabra. Él es el que nos pone, ay, tengo ansiedad, aquí está. Yo soy el Señor, tu pastor, nada te faltará. En delicados pastos te haré descansar. Así como cuando usted pone el GPS en su carro y le dice la dirección y lo lleva, pasa por aquí, vira por la izquierda, anda por la derecha, coge estas autopistas, bájate, súbete, todo. Así es la palabra, amado. Ese es nuestro GPS. Y el Espíritu Santo, Él nos da las coordenadas, Él es el que nos guía. La Biblia dice, amados, en el Salmo 119, 105, y quiero que lo guarden en su mente y en su corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que eso se haga rema para tu vida, amados hermanos. El salmista, amados, comparaba la palabra de Dios con una lámpara de aceite. La iluminación, amados, yo quiero traerles una breve historia, que la iluminación en las casas hebreas en ese tiempo era muy interesante. ¿Y sabes por qué? Primero, tenemos que partir de la base que en la casa
tenían una puerta y una ventana o dos ventanas, ¿verdad? Y esto hacía, amados, que en esa estancia fuera en la parte de adentro de la casa oscura. Principalmente en los meses de ¿qué? De invierno, porque no podían abrir las ventanas, tenían que cerrar las puertas, especialmente en invierno, donde la duración de la luz solar era menor. Por esto, la lámpara se consideraba entre los aldeanos como un lujo necesario, amado. Cuando el sol se ponía, la puerta de las casas que pasaba se cerraba y entonces ¿qué? Se encendía la lámpara o las lámparas de acuerdo a las posibilidades económicas que tenía la familia, permaneciendo encendida hasta que la luz del nuevo día apareciera. Con frecuencia, amados, y por motivos de comodidad, una lámpara al menos se mantenía encendida permanentemente para que pudiera levantarse, no se tropezaran, no se cayeran, ¿verdad? La gente que estaba en esa casa. También por esa razón, el dormir sin luz se consideraba como un signo de extrema pobreza, amados. Decir que se había apagado la lámpara de alguien, eso significa la pobreza, significaba que la persona estaba pobre, estaba arruinada, el final de una familia. O sea que escaseaban, no tenían para alumbrarse, no tenían para poder comprar el aceite para la lámpara. La lámpara, como dice el salmista, la lámpara es a mis pies tu palabra, a mi vida y a mi caminar diario. Entonces, amados, la persona que no tenía encendida su lámpara, estamos hablando la lámpara de Dios, estoy hablando a tu espíritu, vive en una pobreza espiritual, amado. Y esto significa la ruina espiritual. La Biblia dice, mi pueblo, y eso lo dice en Oseas 4:6, y quiero que lo noten también. Mi pueblo fue destruido. Algunas versiones bíblicas dicen, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y yo te digo en esta tarde, amado, creo que nosotros tenemos demasiada manera de poder escudriñar la palabra. Por medio de las Biblias, por medio de un mensaje bíblico, por estudios bíblicos, lo tenemos en online, lo puede tener presencialmente, lo puede oír por la radio. Entonces, el que no quiere escudriñar la palabra, porque no solamente es de escuchar, tiene usted que hacer el esfuerzo, escudriñar, leerla a usted y decirle, Espíritu Santo, yo no entiendo esta parte, pero tú revélame. Quiero conocer el corazón, el deseo más profundo del corazón de Dios para mi vida. Revélame tu palabra. La palabra de Dios nos dirige en nuestras obras y en nuestro caminar, amados. Imagínense qué sería el mundo sin la palabra de Dios. Indudablemente, sería un lugar tenebroso. La Biblia dice en el Proverbios capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara, o sea, la palabra, y la enseñanza es luz, y el camino de la vida, las reprensiones que se instruyen. Eso dice el proverbio. El mandamiento, amado, es lámpara que se mantiene encendida con el aceite del Espíritu Santo de Dios. La palabra se mantiene encendida con ese aceite del Espíritu Santo de Dios. Por eso nos dejó el Consolador. Para que Él nos guíe, para que Él nos lleve a toda verdad y a toda justicia. Para que Él nos revele la palabra. Para que Él nos haga entender la palabra. Como luz, Él nos dirige a elegir el Espíritu Santo de Dios nuestros caminos y los pasos que debemos dar cada día. Todas las características, amados, que se le den a la palabra de Dios tienen un gran significado. La palabra de Dios, amado, nos confronta. A la vez nos transforma y nos limpia. ¿Por qué Dios confronta? Porque la palabra de Dios es espada de doble filo. Dice que se penetra hasta lo más íntimo de los huesos. Pero también a la vez nos da la consolación.
nos da la paz. Nos da la paz y la certeza de que no estamos solos. Dice que la palabra de Dios es como el aceite en las heridas. Cuando usted tiene una herida y usted se pone un aceite, usted siente alivio, ¿verdad? La palabra de Dios, amados, viene a sanar toda nuestra tristeza. Nos viene a sanar todo y nos saca de nuestro enojo, nos saca de la decepción, nos saca de la depresión. La palabra de Dios cambia nuestra tristeza en gozo y nuestra duda en fe. Por eso es que muchos han empezado la carrera, han caminado, pero un día vino el enemigo y le puso duda en su mente y su corazón y se apartaron porque su fe no estaba basada, no estaba fomentada, no estaba arraigada como la palmera que tiene sus raíces en el fondo de la tierra y aunque vengan vientos, huracanes se moverán, pero no hay quien las arrebate. Porque están plantadas. Eso tenemos que hacer. Nosotros tenemos que tender a estar plantados en la palabra. Que nada ni nadie nos quite el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es conocer sus palabras, sus promesas. La palabra de Dios es refugio en nuestras pruebas, amados. Pudiéramos estar perdidos como náufragos en el mar. Y aún perderlo todo hasta el aliento, amados. Pudiéramos estar hambrientos como un niño sin hogar. Pero sabemos que su palabra siempre nos sostendrá. Siempre Él va a ser nuestra provisión. Su fidelidad es grande y su misericordia es infinita para con nosotros. Por eso es importante, amados. Al tener todas las cualidades que he dicho, quedamos completamente expuestos ante la mirada de Dios y ante nuestra propia conciencia, que podamos entender por qué es importante la palabra de Dios en nuestras vidas. Para que nosotros podamos entender y buscar en ella el consejo que necesitamos en cualquier situación, amados. Es por eso que la palabra del Señor, en la palabra del Señor encontramos la dirección. Encontramos el refugio para nuestras pruebas. Encontramos la sanidad para nuestra tristeza. Y en la Biblia encontramos las promesas, amados. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. Y quiero que lo noten y lo escriban en su papel. Dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas sus promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, amados. Nosotros cambiamos. Nosotros nos separamos. Nosotros somos los que no somos fieles. Mas, sin embargo, Él siempre es fiel. No importa cómo tú estés en ese momento. Tal vez podamos caer, vendrá una tentación y podrás ceder a la tentación, pero abogado tenemos ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que está sentado hacia la derecha de Dios Padre, abogando por ti, por mí. Y le dice al Padre: mira, esa mi amada, o ese mi amado, lo compré con mi sangre preciosa. Él es el redimido, Él es un justificado. Y entonces ahí cuando tú tienes que reconocer y decir: Padre, me arrepiento de mi corazón, con todo mi corazón, aquí estoy. Ayúdame, Espíritu Santo, a no volver a caer en esta tentación y levantarte y no pecar más. Nada puede volver más ciertas las promesas de Dios, amados, que sean dadas por medio, a través de Cristo, que nos aseguran que esas promesas son seguras para usted y para mí. Cada promesa va acompañada, amados, de un requisito que nosotros debemos cumplir. No por obras, porque no entramos al cielo por obras, sino es por fe. Cuando usted cree la palabra y le cree a Dios y vive conforme a la palabra, usted abre la ventana de los cielos y derrama al Señor bendiciones hasta que sobreabunde.
no nos dé una bendición pequeña, es que hasta se sobreabunde, hasta lo que usted y yo no imaginamos, Dios nos bendice. Y no es en el tiempo nuestro, amados. Tenemos que conocer el Cairo de Dios, el tiempo de Dios. Porque en el tiempo de Dios vamos a recibir todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto para nosotros. A veces nos apuramos y a veces queremos tener las cosas ya. Pero el Señor sabe cuándo nos conviene. O a veces pedimos y no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo dice que Él con gemidos, Él pide por usted y por mí. Yo en esta tarde, amado, le invito a buscar estas promesas y no solamente a buscarlas, sino a pedirlas porque son para nosotros. Ya eso fue dado. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 8. Mire, escuchen, abran sus oídos espirituales. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Pero también, aparte de invitarlo a buscar esas promesas, también quiero invitar una invitación de que usted cumpla con los requisitos de cada promesa. Mire, dice, pedid y se os dará. Buscad. Tenemos que buscar. Tenemos que pedir. Tenemos que buscar. Tenemos que llamar. Porque dice la palabra, todo aquel que pide, que recibe. Todo el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. No recibimos, amado, porque actuamos. No. No. Porque Dios le plació hace 2000 años atrás enviar a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí. Ese lugar no le pertenecía, pero Él se hizo hombre y se hizo pecado y bajó hasta lo más profundo de la tierra y arrebató y nos limpió, nos perdonó nuestros pecados. Y hemos sido justificados. La Biblia no dice, no os engañéis, dice la Biblia. Dios dice, mire lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Yo quiero que esto se lo graben en su mente y su corazón. Porque a veces pensamos, pero tal vez. ¿Y usted leyó la palabra? Sí, leí la palabra. Mira lo que dice la palabra. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, esto también segará. Si no sembramos, amados, pues no esperaremos que se cumplan las promesas en nuestras vidas. Porque ¿cómo usted va a saber algo, la promesa que Dios tiene, si usted no escudriña la palabra? Lo primero que tenemos que hacer es lo que hicieron las iglesias de Macedonia. Miren lo que hicieron. Pues doy testimonio, mire lo que dicen. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo del 3 al 5. Mire lo que dice la palabra. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio, dice la palabra, de participar en el servicio para los santos. Y no como lo que esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La iglesia de Macedonia buscó, hizo su parte. Y eso es lo que el Señor quiere. Ya Dios cumplió su parte. Jesucristo hizo su parte. Nos dejó hasta el Espíritu Santo. Ahora nos toca a nosotros, amados. Su iglesia amada, la niña de sus ojos. Es que la gracia, la palabra de Dios, se haga rema en nuestras vidas. Y no vivamos con temor, no vivamos en angustia, no vivamos como vive el mundo, aterrorizado por todo lo que está pasando hoy por hoy, sino que vivamos en la gracia, en la paz, en el contentamiento, en el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza a través de su palabra. No seamos, amados, el tipo de personas que se conforman con un estilo de vida que llevamos. Bueno, muchos van a la iglesia los días domingos, se sientan, cantan coritos, escuchan lo que el pastor tiene, oyen la prédica, salen de ahí, gloria a Dios, y a veces
caminan conforme a la palabra y a veces se pueden desviar o siguen las corrientes del mundo. Sí que hay muchas promesas, hermanos, en la Biblia para mí y para usted, pero no las recibimos porque no queremos ser parte de lo que de lo que nos corresponde hacer. Dice que ya nosotros no andamos por vista, sino por fe. Pidámonos al Señor a través de su Espíritu Santo que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten en nuestras vidas. Y algo que nos ayuda para que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten en nuestra vida es escudriñar la palabra, tener una relación genuina con el Padre, tener un tiempo, poder mirar y decir, Señor, gracias, ser agradecido. David tenía un corazón conforme al de Dios, era un hombre agradecido. Yo comentaba el otro día con mi esposo y me decía, qué bueno que a veces a uno se le termina, un ejemplo, la miel de abeja y uno tiene enseguida una extra y se termina uno y pone la extra. Y nosotros decíamos, y eso es un privilegio y una bendición grande de parte de Dios, amados. Es una cosa insignificante, pero usted tiene que meditar en eso. Gracias a Dios que nos da la fuerza. Gracias a Dios que nos da el trabajo. Gracias a Dios que vamos a poner el ejemplo de la miel de abeja. Gracias a Dios que tenemos un trabajo. Gracias a Dios que tenemos una cama donde dormir. Gracias a Dios que tenemos hijos. Tenemos familia, esposos, madres. Aquellos que se nos han adelantado, pues bueno, que ojalá hayan un día conocido y hayan aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, para un día cuando estemos en la presencia de Dios Padre, encontrarnos con nuestros amados familiares. Gracias a Dios por este momento maravilloso de poder estar aquí con ustedes, amados. No físicamente, pero yo sé que estamos unidos en el Espíritu. Y que nos amamos y estamos hablando estas palabras, el Evangelio. Porque la palabra de Dios nos hace crecer y nos hace meditar y nos hace valorar cada día. Muchos, aún conociendo las Escrituras, amanecen quejándose. No le dan gracias a Dios por las cosas que tienen. El respirar, el poder ver los colores, el poder escuchar bien, el poder hablar, el poder sonreír. Cuando no están en un hospital con cáncer, con una diálisis, con tantas enfermedades, hermanos, y muchos nosotros no tenemos eso, gozamos de salud. Sí, vamos a tener de vez en cuando nuestros achaques, un dolorcito, es normal, estamos en esta carne. Pero gloria a Dios, que tenemos un Dios poderoso que dice que a través de la llaga de Cristo Jesús somos sanos. Y no hay enfermedad que tenga potestad sobre nuestros cuerpos. Pero por fe, amados, por fe. Y si aún me sigue doliendo, pues gloria a Dios, Señor. Pero no quedarnos quejándonos. Dios no quiere una iglesia en quejabanza. Dios quiere una iglesia que le alabe, que le exalte, que le bendiga. No por lo que nos da, sino por lo que Él es en nuestras vidas, amados. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No dijo va a preparar, ha preparado, tiempo pasado. Porque en el pacto de la gracia ya el regalo se nos dio completo, amado. En el pacto de la gracia ya no es por obra, sino por fe. Abra ese regalo. Escudriñe la palabra. Téngase relación con el Padre. Resucite a esa vida juntamente con Cristo Jesús. Porque como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a crecer hasta la estatura del varón perfecto. Que quite en nosotros lo que no le agrada a Dios. Porque hay muchas cosas, amado. Usted y yo trabajamos cada día.
porque nadie es perfecto. Perfecto es nuestro Padre. En la Biblia, amados, encontramos la fortaleza. Miren lo que dice el Salmo 119, 28. Se deshace mi alma de ansiedad y susténtame según tu palabra. El salmista sabía que su alma tenía ansiedad, pero que él pedía que a través de su palabra el Señor lo sustentara, lo llenara, lo alimentara. Porque así como usted come las 3 comidas para este cuerpo, usted tiene que alimentarse físicamente, espiritualmente, amados, para fortalecerse espiritualmente. Cuando usted y yo entendemos que Dios es nuestra fortaleza, no debe de haber ninguna situación que nos pueda derrumbar. Sí, a veces podemos estar tristes, pero inmediatamente esto que está aquí, renovación en nuestra mente, nos va a recordar. El Espíritu Santo nos va a recordar la palabra. Y ahí es cuando nosotros nos levantamos, gloria al Padre. Oh, no, Señor. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de todas mis angustias, de todos mis angustiadores, no del hombre. Estoy hablando de problemas. Y si tuviera fe como un grano de mostaza, dice la palabra, le dirías a ese monte, muévate. Y esos montes se mueven en el nombre de Cristo Jesús. Y si Él es nuestra luz, nuestra armadura, nuestra roca, la fuerza de nuestra salvación, nuestro castillo, como le decimos, Él es el que nos da el buen consejo. Él es el que nos va a dar la sabiduría. Él es el que nos da la inteligencia para que nosotros podamos salir victoriosos de cada tentación. Caleb, amados, en el libro de Josué, capítulo 14, 2 dice que Caleb confió en la promesa de Dios y de ella provino ¿qué? Sus fuerzas. Mis fuerzas y sus fuerzas no provienen de nadie, provienen de Dios. No provienen de mi intelecto, no provienen de su intelecto, no provienen de nada. Provienen de parte de Dios. Vendrán, amados, situaciones, pero si hacemos un buen uso de todo lo que Él nos ofrece a través de su palabra, día a día nuestras fuerzas serán ¿qué? Renovadas y seremos más que vencedores, como dice la palabra. Mire lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 29, amado. Yo quiero que usted anote toda esta cita. Es importante que el pueblo de Dios escudriñe y que no perezca por falta de conocimiento. Mire lo que dice. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40, 29. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Si no leemos la palabra de Dios, amados, ¿de dónde podemos usted y yo tener la fortaleza? ¿De dónde vamos a poder obtener un consejo, amados, para nuestra vida? Nuestra vida va a ir sin dirección, sin rumbo, sin una visión, amados. Mire lo que dice el salmista en el capítulo 19, 7. La ley del Dios es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Este libro, amado, la palabra de Dios, la Biblia, como usted la quiera llamar, revela la mente de Dios, el estado moral y espiritual del hombre, el camino de salvación y el castigo del pecador no redimido y la bienaventuranza del creyente, amados. Esta palabra de Dios es la que nos va a abrir los ojos espirituales y vamos a entender. Las doctrinas de la palabra son santas, sus preceptos son obligatorios, amados. Sus historias, todo lo que dice aquí en la palabra, en la Biblia, son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Dios es inmutable, Dios no cambia. Entonces, amado, yo te insto, yo te pido, lee la palabra para que tú seas sabio. Y si no tienes sabiduría, pídela al Señor, porque Él te la va a dar alegre y abundantemente. Créele la palabra y practica y vive de acuerdo a la palabra para que tú puedas ser agradable a los ojos de Dios. Porque ya a través de Jesucristo, Él te santificó, te justificó, te redimió, te hizo un hijo, parte de la familia de la fe.
La palabra es la luz que nos dirige, la que nos sostiene y nos da consuelo, nos da alegría. Es el mapa para el viajero, mire. Es como le decía, el GPS nuestro. Es la brújula, hermano. Es el GPS para nosotros cuando manejamos. Así como el GPS nos ayuda a manejar en la carretera donde no sabemos llegar. La Biblia es nuestro GPS para poder llegar hasta la estatura del varón perfecto. En la Biblia, amado, está el paraíso restaurado. Está el cielo, las ventanas de los cielos abiertos y las puertas del Hades, del infierno, de lo que el enemigo quiere para usted, para mi vida, está ahí. Entonces, cuando viene dificultad, usted pueda poder discernir si es, porque en muchas ocasiones pasan las cosas, amados, y tenemos que aprender a discernir que si son ataques del enemigo, o si son realmente cosas también, porque usted y yo podemos hacer cosas que provocan y traen consecuencias. Entonces, tenemos que aprender a vivir conforme a la palabra. Nadie es perfecto, amado. Hasta su servidora se equivoca. Pero cada día le pido a Dios que me ayude a ver con sus ojos, a sentir como Él siente, escuchar las cosas conforme los oídos de Él. Aprender a callarme para no decir algo que esté fuera de lugar o vaya a ofender o que no sea agradable a Él. Debemos, amados, ocupar la mente en escudriñar la palabra. Que la palabra gobierne nuestro corazón, que sea lámpara a nuestros pies, que nos ayude, que sea lumbrera en nuestros caminos. Porque es la que nos hace prosperar. Dice que sea, así como prospera tu alma, seas próspero en todo. Entonces, amados, yo les dejo y les insto en esta tarde que escudriñemos la palabra, que tengamos una relación con el Padre, que no solamente busquemos al Señor de oídas, sino que también busquemos al Señor, ¿verdad? En esos momentos de poder seguir, de poder seguir la palabra, no dar conforme al mundo. No, pero es que fulanito se puede enojar. No importa que fulanito se enoje o sutanita o yo me quede solo. Usted tiene que agradar a Dios. Usted no tiene que agradar al hombre. Usted no tiene que ir conforme a la corriente del mundo. Vaya conforme a la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en reinos de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de su Padre. Gracia y paz para sus vidas, amados. Que el Señor les continúe bendiciendo. Oremos. Bendito Padre Celestial, Padre amado, gracias por tu palabra. Tu palabra es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a que eso lo pongamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Padre, te damos, Señor. Te pido por esta congregación, abre las ventanas de los cielos, Señor, y que las bendiciones sobreabunden. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros. Y declaramos en el nombre de Cristo Jesús que tú abres esas ventanas y que tú derramas bendiciones sobre ellos, salud, prosperidad espiritual, material, trabajo, sanidad, si están enfermos, Señor. Y gracias por la congregación Ministerio Centro Educativo CDO Miami. Gracias por mi vida, gracias por mi familia, gracias por la familia de la fe, gracias por cada hermano que está hoy día en esta transmisión. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecidos, mis hermanos, nos estaremos viendo. Y no olviden de compartirlo porque vamos a subirlo por YouTube. Bajo Iglesia Centro Educativo, CDO Miami, el nombre del mensaje del día de hoy, la importancia de escudriñar la palabra y el día de hoy. Extienda sus estacas, amados. Gracias y paz.